Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro curso, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora la semana 3. Vamos a desarrollar la semana 3, gente. ¿Se ve la imagen? ¿Se escucha bien? ¿Se ve la diapo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está. Listo entonces. Ya saben, preguntando como siempre, ¿sí? Ya saben, participando como siempre, ¿sí? Ya saben, ¿sí? Cualquier desperfecto me pasan la voz, ¿ya? Se va la señal, cualquier cosita me avisan, me escriben. Listo, entonces, vamos a ver hoy día. Hoy día nosotros, ¿sí? Los factores productivos, gente. Nos toca ver los factores productivos, ¿cierto? Ya está. Entonces, nosotros cuando hablamos de los factores productivos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué serán los factores productivos? Atentos aquí, los factores productivos son elementos que sirven para producir, ¿cierto? Los factores productivos son elementos que sirven para producir. ¿Listo? Siempre que nosotros vamos a hacer producción, siempre que hacemos producción, vamos a usar factores. ¿Qué son factores? ¿Qué son factores? Él le decía, son los elementos que sirven para producir, ¿cierto? Y naturalmente para poder generar con ellos, para poder hacer uso de ellos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer nosotros es conseguirlos, ¿sí? Pagar por ello, ¿no? A eso le vamos a llamar nosotros la retribución, ¿sí? Vamos viendo esta parte primero. Son los recursos que participan en la producción, ¿sí? Los factores son los recursos que participan en la producción, ¿cierto? Naturalmente de bienes y servicios, producimos bienes y servicios, ¿sí? Utilizados en la satisfacción de las necesidades, ¿no? Que vamos a usar nosotros, que vamos a utilizar nosotros en la satisfacción de las necesidades. Su participación en el proceso productivo crea valor agregado. La transformación en el proceso productivo me va a generar valor agregado, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí está su cuadro de factores. Ahí está su cuadro de factores. Ahí están los factores, vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿cierto? Aquí está el chat también, ahí para poder verlos. Listo, ¿sí? ¿Cuál será mi primer factor productivo? Mi primer factor productivo es el factor tierra o naturaleza. El primer factor productivo es el factor tierra o factor naturaleza, ¿cierto? Sí, ya está. Factor productivo, factor tierra, ¿sí? ¿Tiene una clasificación? Sí, tiene una clasificación. ¿Cuál será la clasificación de este factor? La clasificación de este factor va a ser originario. ¿Por qué se le llama originario? Se le llama originario porque aparece, ¿sí? Aparece antes del proceso de producción, ¿cierto? ¿Sí? El factor tierra también es conocido como factor naturaleza. A ver, este factor que estamos viendo, el factor tierra, también es conocido como factor naturaleza. De las dos maneras, ¿ya? Vayan anotando ahí en su boletín. Factor tierra o factor naturaleza. ¿Cierto? Ya está. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere? A los recursos naturales. ¿A qué se refiere? A los recursos naturales. Factor tierra, factor naturaleza. Es un factor originario, ¿sí? Es un factor originario. ¿Qué significa que sea un factor originario? ¿Sí? Significa, ¿sí? Ya les decía que existe antes del proceso productivo y va a tener una característica. ¿Cuál es la característica? Es pasivo, ¿sí? ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos que es pasivo? Cuando decimos que es pasivo, vamos a darnos cuenta nosotros de que necesita una fuerza adicional para ser producido. Por eso es pasivo. ¿Y cómo se le va a llamar a su retribución? ¿Cómo se le va a llamar a su retribución? ¿Qué es la retribución? Es el pago por el factor. Esta retribución es el pago por el factor, ¿sí? También se le puede llamar distribución, ¿ya? También se le puede llamar distribución, ¿sí? A ver si... ¿Cómo ver acá?
Dime esto. Ahí acá está. Ya. Listo. Esta retribución es el pago del factor o distribución. ¿Sí? Retribución o distribución es el pago del factor. Y se le va, el pago que se le realiza a este factor se le va a llamar renta o alquiler. ¿Sí? Se le va a llamar renta o alquiler. Ya está. Segundo factor productivo. ¿Cuál será mi segundo factor productivo? Mi segundo factor productivo es el factor trabajo. Mi segundo factor productivo es el factor trabajo. ¿Sí? Este factor naturalmente es originario también y es activo. ¿Por qué va a ser activo? Es activo porque es transformador. ¿Sí? Es transformador del entorno, por eso va a ser un activo. ¿Cierto? Siempre que se trabaja en un área, en un lugar, ¿sí? Siempre que se trabaja en un área, en algún lugar, naturalmente, naturalmente, ¿se transforma ese espacio? Si pintamos un ambiente, ¿transformamos el ambiente o no? Claro. Si hacemos una ventana adicional, una puerta adicional, se transforma también, por eso que va a ser activo. ¿Listo? Activo. ¿Cómo se le va a llamar al pago de ese factor? Al pago de ese factor se le va a llamar salario. Al pago de ese factor se le va a llamar salario. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué voy a tener? ¿Sí? Luego voy a tener el siguiente factor. ¿Cuál será mi siguiente factor? Mi siguiente factor es el factor capital. Mi siguiente factor es el factor capital. Atentos aquí, atentos aquí. El capital es un poquito especial. ¿Sí? Atentos aquí. Cuando hablamos del factor capital, ¿sí? Nosotros entonces vamos a entender que el capital se define de dos maneras, gente. ¿Ah? ¿Sí? El capital se va a definir de dos maneras. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos maneras en que vamos a definir nosotros capital? Primero, maquinaria y equipo. ¿Sí? Primero, maquinaria y equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor capital tiene una particularidad. ¿Sí? El factor capital va a tener, ¿sí? Dos maneras de definirse. ¿Cuál es la primera manera de definir capital? La primera manera de definir capital es maquinaria y equipo. Anoten ahí. La primera manera de definir capital es maquinaria y equipo. ¿Cierto? ¿Cuál es la finalidad de este factor? La finalidad del capital es hacer la vida del hombre menos forzada. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo es el trabajo en los principios? ¿Cómo es el trabajo en los principios? Manual. Ya. Duro, o sea, forzado, trajinado, cansado. No existía la rueda, no habían herramientas, o era leve. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Qué gente? Que sea más duro. Claro, ¿cierto? Por Más eso que cuando agotador. hablamos claro, más agotador. Por eso cuando hablamos del factor capital, ¿sí? El factor capital tiene esa finalidad, hacer el trabajo del hombre menos forzado, ¿sí? El factor capital es eso,
¿sí? Por eso que la primera definición es maquinaria y equipo, ¿sí? Con la maquinaria y equipo, ¿trabajamos mejor o no? ¿Qué dicen, Sí. gente? Cierto, pues, ¿cierto? Sí. Ya está. Y la segunda forma de capital, ¿sí? Y mi segunda forma de factor capital, ¿sí? Va a ser el dinero. Mi segunda forma del factor capital va a ser el dinero, porque el dinero también es capital, ¿sí? Pero atentos aquí. El dinero es capital, ¿sí? El dinero es capital cuando se usa, ¿sí? En la inversión o en la puesta en marcha de los negocios. El dinero es capital cuando se usa en la inversión o en la puesta en marcha de los negocios. ¿Estamos claros? ¿Sí? Después no es capital, ¿ah? ¿Sí? El dinero solamente es capital cuando se utiliza, ¿no? Inversión, o sí, o aspecto empresarial, puesta en marcha de negocios. Lo estamos anotando, entonces tengo dos maneras. Voy a preguntar, ¿ah? Tengo dos maneras de definir capital. ¿Cuáles van a ser las dos maneras? Maquinaria y equipo, ¿sí? Maquinaria y equipo. Y, ¿sí? Y dinero. ¿Estamos claros, gente? ¿Estamos claros? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya está. Esto va a ser un derivado, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un derivado? Va a ser un derivado porque deriva de estos dos, ¿sí? El capital sale de la acción del trabajo sobre la naturaleza. Por eso es un derivado, ¿cierto? El capital también, ¿sí? Va a ser un auxiliar como característica, ¿sí? Porque hace el trabajo del hombre menos forzado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se le va a llamar al pago del factor capital? Al pago del factor capital se le va a llamar interés. Al pago del factor capital se le va a llamar interés. ¿Listo? Ahí tengo el pago del factor capital. Luego, ¿qué factor tengo? Factor empresa. Tengo factor empresa. ¿Listo? Entonces, cuando veo mi factor empresa es el ente productivo. La empresa que hace, produce. ¿Sí? Produce. ¿Qué produce? Bienes y servicios. Es un organizador porque es un organizador de la producción. ¿Sí? Tiene la característica de ser emprendedor. ¿Y cómo se le va a llamar al pago o retribución? Al pago o retribución se le va a llamar, ¿sí? Utilidad, ganancia o beneficio, ¿sí? Utilidad, ganancia o beneficio. ¿Listo? Ahí está. Siguiente y último factor, factor estado. Factor estado. ¿Cierto? Cuando hablo del factor estado, entonces nos vamos a referir, ¿sí? Al estado, pues, ¿no? Que va a ser un regulador, ¿no? Nos referimos al estado que regula, ¿sí? ¿Qué será regulador? Regulador significa, ¿sí? Regulador significa que va a poner las reglas, ¿sí? Del juego. O sea, ¿cómo es que regula el Estado? El Estado regula la conducta de los agentes económicos. ¿Cómo regula la conducta de los agentes económicos? ¿Sí? Lo regula a través, ¿sí? Lo regula a través de las leyes, del marco jurídico, ¿sí? Regula a través de las leyes. Ahí está, tengo mi Estado regulador, ¿sí? De esa manera hace que la gente cumpla con lo que la ley manda, pues, ¿no? ¿Tiene una característica o no tiene una característica? Tiene una característica. ¿Cuál sería esa característica? Estabilizador, ¿sí? Estabilizador, ¿sí? ¿Y cómo se le llama al pago? Al pago se le llama, ¿sí? Tributos.
Al pago se le va a llamar tributos. Ese es el pago de mi factor. ¿Estamos claros, gente, con el cuadro de factores? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta sobre el cuadro de factores? ¿Listo? ¿Todo claro entonces? Factor tierra. Factor tierra. ¿Sí? ¿Cómo también se le llama a este factor? También se le llama factor naturaleza. Factor tierra, factor naturaleza. Son todos los elementos de la naturaleza que existen con la anterioridad del ser humano, ¿cierto? Y que son incorporados a la producción. Ahí está. Y ahí, naturalmente, este factor puede estar compuesto por lo que es, ¿sí? Medio geográfico como el territorio, medio geográfico como el territorio. Las materias primas que pueden ser los minerales y las fuerzas motrices. Las fuerzas motrices que van a poder ser en este caso, ¿cierto? La fuerza de los animales, la fuerza de la energía solar, la fuerza eólica o la energía eólica, ¿sí? O hidráulica. Entonces, el factor tierra, pues, si nosotros nos ponemos a analizar un poco más, vamos a poder encontrar, ¿sí? Que puede estar compuesto por el medio geográfico, puede estar compuesto por el territorio, está, puede estar compuesto por las materias primas, ¿sí? Que son parte de también, y va a estar compuesto también por las fuerzas motrices, pues, ¿no? Las fuerzas motrices que es las que más vemos, pues, ¿no? Para el funcionamiento. Las que, las que más podemos apreciar nosotros para el funcionamiento de este factor. ¿Cierto? Listo, entonces. Ya está. Avanzamos por aquí. Naturalmente, como ya habíamos explicado, pues, ¿no? Se considera un factor originario, ¿sí? Porque no ha sido creado por el hombre, ¿no? Y pasivo, debido a que es transformada por la acción del mismo, ¿no? Y pasivo, debido a que es transformada por la acción del mismo. ¿Va? Ahí tenemos, ¿cierto?
Ya lo habíamos visto, ¿sí? Factor tierra, factor tierra. Economía de los recursos naturales ahora, ¿sí? Seguimos en el factor tierra. Estamos analizando más profundamente el factor. Ahí está. La economía considera que la naturaleza nos brinda recursos necesarios para la existencia, ¿sí? La economía considera que la naturaleza nos brinda recursos necesarios para la existencia. Por dicha razón, por dicha razón, su uso debe ser eficiente, ¿sí? Por dicha razón, su uso debe ser eficiente en el sentido de los beneficios que genera, pues, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? ¿Sí? Hay que evitar la sobreexplotación del recurso. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Debemos evitar la sobreexplotación del recurso? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque es un producto que el humano no puede crear. Ya. Son limitados. Sí, claro, sí, cierto, cierto, ¿no? ¿Hay que cuidar el recurso o no? ¿Hay que cuidar Sí. Sí, profesor. hay que Sí. cuidar el recurso? Claro, sí. Hay que cuidar el recurso, siempre, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Puede depredarse? ¿Puede depredarse el recurso? O sea, ¿podremos quedarnos sin recurso? Claro, profesor. Claro. ¿Podemos ver un ejemplo sobre esto? A ver, ¿quién me dice sobre algún tipo de sobreexplotación que pueda generar desaparición de un recurso? ¿Sabrán por ahí? El petróleo tal vez o el gas. Ya, claro, cierto, pues porque son los no renovables, pues, ¿no? Sí, cierto. Sí. Pero también, también nosotros podemos hablar, también nosotros podemos hablar, sí, por ejemplo, el caso de la anchoveta, para ver un poco de la realidad. El caso de la anchoveta. ¿Han escuchado hablar de la Profesor, pero anchoveta o no? la anchoveta no es renovable. Ya, a eso voy a llegar. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con la anchoveta? ¿Sí? Bueno, era un recurso que nosotros, pues, como tú dices, es renovable, pues, ¿no? Y de lo cual nosotros gozamos bastante en nuestra economía. Es más, hemos tenido momentos económicos, ¿sí? Dentro de la historia que han marcado a Perú como la capital anchovetera del mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cada vez empezaron a aparecer más lanchas industriales, ¿sí? Y empezaron pues a depredar la anchoveta, pues empezaron a pescarla en maneras, de formas industriales, de tal forma que hasta incluso se pescaban a las anchovetas bebés, ¿sí? ¿Qué ha generado eso? Eso ha generado lo que hoy día ustedes van a escuchar como veda. ¿Han escuchado el término veda? Sí, profesor. ¿Qué significará la veda? Creo que son para dar temporadas a que esa especie deje de ser cazada y evitar como su extinción para que pueda igual reproducirse. Sí, 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 cierto, cierto, sí. La veda viene a ser, sí, la veda viene a ser el tiempo que se le da al recurso, en este caso el recurso digo la anchoveta, sí, para que lo dejen reproducirse y en ese tiempo no pueda, sí, no pueda obtenerse, o sea, no se pueda pescar, ¿sí? En ese tiempo no se va a poder pescar anchoveta por la finalidad de que se reproduzca. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos veda porque se está acabando. ¿Sí? Eso pues pasa por el uso indiscriminado, pues, ¿no? Sí. Entonces, un poco de lo que veíamos acá, ¿no? Debemos evitar su sobreexplotación, ¿sí? Entonces ya tenemos que tener cuidado con la anchoveta, porque si no le damos los tiempos suficientes, sí, va a desaparecer, pues, ¿no? El problema de la sobreexplotación.
¿Habrá otro producto donde podríamos analizar de la misma forma? ¿Habrá otro producto que podríamos analizarlo de la misma manera? ¿Habrá o no habrá gente? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién me da otro ejemplo? Ah. ¿Sabrán de alguno por ahí? A ver, ¿han escuchado de las conchas negras o no? ¿Gente, han escuchado de las conchas negras? ¿Han comido conchas negras? Sí, profe. ¿Les gusta o no les gusta? Cevichito, cevichito. Cevichito de conchas negras, bastante apreciado, ¿ya? ¿Sí? En serio, ¿ah? Pucha, hay lugares que cobran bastante caro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar con este producto, con esta especie? También tiene veda. Imagínense, gente. También tiene veda. ¿Por qué tiene veda? Sí. Tiene veda porque, sí, también se ha estado sobreexplotando, ¿no? De manera indiscriminada, ¿cierto? Se sobreexplota, ¿sí? Se malusa, se depreda y hay que ponerle vedas también porque de lo contrario también corre el riesgo de desaparecer. Todo lo que pasa, todo lo que pasa, gente. ¿Estamos claros entonces? Sí, profesor. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Por acá. El factor tierra en la economía de los recursos naturales. Cuando hablo de este factor tierra, ¿sí? Voy a ver también, vamos a poder hablar de los recursos naturales. Recursos naturales renovables, ¿sí? Recursos naturales renovables. ¿Cuáles serán los recursos renovables? Sí, los recursos naturales renovables son los que pueden ser explotados y aprovechados sostenidamente, ¿no? ¿Se acuerdan de los renovables en su colegio? Sí. Sin que su cantidad o disponibilidad y su capacidad de regeneración se vea afectado a lo largo del tiempo. Aunque en la actualidad su rápida capacidad de regeneración puede peligrar debido a la sobreexplotación. Sí, sí, pues, tal como me decía uno de mis alumnos, pues, ¿no? Sí, profe, pero son renovables, sí, claro. Pero a pesar de ser renovables, la sobreexplotación nos puede jugar en contra. Cuidado ahí, ¿ah? Cuidado ahí, gente, ¿ah? Esa sobreexplotación puede jugarnos en contra. Hay que tener cuidado. Avanzamos. Los no renovables. Los no renovables. Cuando hablamos de los no renovables, sí, nos vamos a referir entonces, son los que no tienen la capacidad de regeneración. Regeneración. Y por tener una cantidad limitada, en algún momento, ¿sí? Se extinguirán. Y por tener una cantidad limitada, en algún momento, se extinguirán.
Ahí están los no renovables. Ahí está. Entramos con el factor trabajo. Entramos con el factor trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se podrá hacer el trabajo, hora de trabajo? ¿Sí? ¿Puede ser físico o no puede ser físico? ¿Podrá ser físico? Sí, profesor. Sí, profesor. Intelectual. Ya, claro. Y cuando es físico, ¿qué predomina? La fuerza, ¿no? Ya. ¿Y cuando es intelectual, qué predomina? Sí, pues cuando es físico predomina la fuerza. ¿Y cuando es intelectual, qué predomina? La capacidad mental. Ya, el conocimiento, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues el conocimiento. Sí, pues, de modo, o de tal manera que podamos producir bienes y servicios, pues, ¿no? Que los utilizará en la satisfacción de las necesidades, ¿no? En eso es que lo vamos a usar. Satisfacción de las necesidades. Es un factor originario debido a que es una condición preexistente de su naturaleza biológica, ¿no? Y es activo, porque como una actividad humana transforma el factor tierra en proceso productivo, pues, ¿no? Bueno, el trabajo también se decía que es penoso, ¿no? Porque es un esfuerzo, ¿no? Eso es el nivel histórico, pues, ¿no? El nivel histórico se podría decir dentro de algún aspecto que es penoso, ¿no? Y por ello es que se requiere ser compensado, ¿no? Es remunerado. Ahí está. Sí, pues, la gente trabaja para obtener su remuneración, pues, ¿no? La gente trabaja, ¿sí? Para poder ganar dinero, ¿cierto? Tiene que ser recompensado. Tiene que ser recompensado. Clasificación del factor trabajo. Clasificación del factor trabajo, entonces. Vamos a ver según actitudes, ¿ya? Según las actitudes, ¿cómo va a ser el factor trabajo? Según las actitudes podemos ver manual, ¿no? Manual. Cuando hablamos de manual, ¿cierto? Es físico, pues, ¿no? Hablamos de actividades físicas, ¿cierto? Hablamos de actividades físicas, que son originadas naturalmente en la división del trabajo, ¿sí?
y se dan bajo procedimientos, pues, ¿no? Ahí están los ejemplos. ¿Cuáles van a ser los ejemplos? Los ejemplos van a ser, ¿sí? Un obrero, un mecánico, ¿cierto? Un obrero, un mecánico, ¿sí? Cualquier tipo de trabajo, un soldador, ¿no? Donde hay esfuerzo, cualquier tipo de trabajo donde hay esfuerzo. Ahí está. Intelectual, como ya veníamos viendo. Intelectual. Cuando decimos intelectual, ¿sí? Predomina, pues, predomina, pues, el intelecto, pues, ¿no? Predomina más el conocimiento. Abarca a las personas que utilizan sus conocimientos para evaluar o analizar las decisiones que se deben tomar, ¿cierto? Que se deben tomar y el objetivo para realizar las actividades. Un médico, un historiador, es otra forma de trabajo, es un trabajo intelectual, ¿cierto? Ahí tenemos entonces. Un factor trabajo. Clasificación según su función en la empresa. Según su función en la empresa. Según su función en la empresa, entonces vamos a poder encontrar nosotros, ¿sí? Al director o al gerente, ¿cierto? Al director o al gerente. ¿Qué hacen? ¿Qué hace la dirección o qué hace la gerencia en una empresa? La dirección o la gerencia en una empresa lo que hace, ¿sí? ¿Sí? Es plantear las metas. Plantear las metas a donde quiere llegar, ¿sí? La empresa, ¿no? Plantear las metas a donde se debe llegar, ¿cierto? La planificación, ¿no? La función de planificación, de dirigir, de gestionar. Gestionar, pues, ¿no? Las actividades por lo que se requieren las habilidades de los demás, pues, ¿no? La dirección plantea. Y luego vamos a tener al ejecutor, ¿no? Al ejecutor o empleado, pues, ¿no? Al ejecutor o empleado. Este ejecutor o empleado, ¿qué va a hacer? Va a llevar a cabo lo que la gerencia, ¿sí? Va a llevar a cabo lo que la gerencia, va a llevar a cabo lo que la gerencia ha pedido que se haga, ¿sí? Ellos son los que van a ejecutar. Ellos son los que van a ejecutar, ¿cierto? Abarca a las personas que asumen las responsabilidades menores en el proceso productivo y cuyas acciones dependen de las instituciones recibidas por sus superiores, o aquellas que realiza un trabajo, ¿sí? De tipo director, pues, ¿no? O sea, el empleado, pues. El empleado va a cumplir las metas de la gerencia. Así va la cosa.
¿Ustedes ya han planificado ya cuáles van a ser las metas? ¿Ya tienen sus metas listas para estos tiempos? ¿O todavía? ¿Cuál es el primer objetivo que tienen ustedes? Ingresar, pero Ingresar, por acá está. O sea, tu trabajo como director o como gerente, ¿cierto? Como parte del directorio de tu vida, va a ser ingresar, ¿cierto? ¿Ya tienes planificado el tiempo? claro, profesor. ¿Más o menos para cuándo? ¿Este Este, año lo has este planificado año, para este año ya o todavía? profesor, este año tiene que ser. Ah, ya, está bien. Ya hay planes, pues, ¿no? Ahora tienes que ejecutar, pues, ¿no? Ahora tienes que ejecutarlo, ¿cierto? Sí, profesor. Ya está. O sea, tienes que hacer las dos cosas, ¿ah? Tienes que hacer el trabajo de director y de gerente y tienes que tener el trabajo de ejecutor también. ¿Sí? De esa manera también notamos la clasificación del factor. Según la relación con el empleador. Según la relación con el empleador. ¿Qué voy a tener entonces? Según mi relación con el empleador, vamos a tener dependiente, ¿sí? Dependiente. ¿Quién es un trabajador dependiente? Un trabajador dependiente, ¿sí? Es un trabajador que tiene que trabajar una jornada, tiene que trabajar una jornada laboral siempre, ¿sí? Trabaja una jornada laboral, ¿sí? Asiste al mismo lugar, ¿sí? Asiste a trabajar, ¿sí? Mismo lugar, siempre, todas las semanas, ¿sí? Cumple un horario, y muchas veces usa uniforme también, ¿cierto? Muchas veces usa uniforme. Luego, ¿qué voy a tener? Luego vamos a tener, ¿sí? A los independientes. Independientes, ¿cierto? ¿Quiénes son los independientes? Los que no tienen que cumplir, pues no, con un horario. Los que tienen que cumplir con un horario, los que no tienen que asistir al mismo lugar. No tienen que asistir al mismo lugar. ¿Cierto? Menos van a usar uniforme, pues, ¿no? Los independientes entonces van a ser trabajadores que realizan actividades productivas para diferentes empleadores. Pueden trabajar para varias empresas o para varios empleadores, ¿sí? Sin vincularse completamente. No se van a vincular completamente. Son aquellos que producen bienes y servicios que son ofrecidos a su propia cuenta y riesgo. Son ofrecidos a su propia cuenta y riesgo. Situación diferente a los trabajadores dependientes. ¿Por qué? Porque los trabajadores dependientes reciben una remuneración, ¿sí? Independiente, ¿sí? De lo que ocurra con la producción, ¿no? Ahí está. Profesor, una pregunta. Sí, dime.
Disculpe, ¿los taxistas se considerarían independientes? Claro, los Ok, taxistas ok, son independientes. gracias. De todas formas, el taxista si quiere trabajar o no. Tiene una necesidad, claro, pero si él quiere se va a almorzar a su casa, sí. Si quiere va a almorzar a su casa a las 12 del día o a las 4 de la tarde, ¿no? Puede definir eso. Eso es independiente. ¿Sí? Los dependientes legalmente tienen vínculo legal, los dependientes, ¿cierto? Es un trabajador, ¿sí? Y el empleador de este tipo de trabajo, una persona que realiza una actividad productiva, hay dedicación exclusiva, fíjate ahí, hay educación exclusiva. Ahí está. ¿Cierto? Para otra persona o empresa, esta situación crea beneficios mayores para el empleado. Claro, naturalmente el empleado también dependiente va a tener mayores beneficios legales, pues, ¿no? Gratificaciones, por ejemplo, ¿no? Gratificaciones, vacaciones, ¿no? Vacaciones, ¿cierto? Ya está, pues diferencias, pues, ¿no? Diferencias. Por el lado de la especialización, por el lado de la especialización. ¿Sí? Simple, trabajo simple. Vamos a llamarlo trabajo simple. Vamos a llamarlo también, ¿sí? Vamos a llamarlo trabajo simple. O también vamos a llamarlo, ¿sí? De poca responsabilidad, ¿no? Analizamos por el lado de la responsabilidad, ¿no? Comprende actividades. Comprende actividades sencillas y repetitivas, ¿no? Comprende actividades sencillas y repetitivas que pueden realizarse con las habilidades cognitivas básicas del ser humano, pues, ¿no? Es un trabajo simple, que son trabajos manuales, ¿sí? Donde no es necesaria, ¿sí? Capacitaciones adicionales o especiales, ¿no? Ahí está, un trabajador de limpieza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador de limpieza limpia mal? ¿Puede volver a limpiar? ¿Qué dicen? ¿Lo podrá volver a limpiar o no? Sí. ¿Solucionado? ¿Ya está solucionado el tema o no? Sí, pues, se soluciona. ¿Qué pasa si se equivoca el ministro de Economía? Habrá una falla grande. Claro, pues, ¿no? Profesor, La una pregunta, respuesta. entonces, ejemplos de trabajo simple serían los part-times. Claro, en la medida de lo que hagas, pues, ¿no? La medida, para eso que les he dicho, ¿no? Lo que tienen que fijarse ahí, ¿sí? Es de que no hay mucha responsabilidad de por medio, ¿cierto? Cuando no hay mucha responsabilidad de por medio, ya no. Las fallas, pues, pueden ser solucionables. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe.
Avanzamos. Avanzamos. ¿Ya? Calificado, pues, ¿no? Ya les decía un poco, ¿no? Calificado. Compone actividades físicas o mentales complejas, pues, ¿no? Ya más complejas, con mayor responsabilidad, que requieren entrenamiento especial, ¿no? Requieren entrenamiento especial. Es una clasificación que se ajusta de acuerdo a la tecnología disponible y el nivel educativo del país. Ejemplo, pues, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Profesionales, pues, ¿no? Naturalmente, mayor responsabilidad. Ahí estamos. Productividad del trabajo. La productividad del trabajo. Es competitividad dentro del mercado también, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O eficiencia, ¿no? O eficiencia en el trabajo. ¿Sí? Podemos llamarlo eficiencia, pues, ¿no? Eficiencia dentro del ámbito laboral, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice la DIAPO? La DIAPO nos indica que según el Banco Mundial, perdón, el Banco Central de Reserva del Perú, la productividad es el rendimiento que se obtiene por cada factor de producción. Es el rendimiento que se tiene por cada factor de producción. Ahí está. Se mide mediante el cociente entre la cantidad total de la producción de un bien o servicio y la cantidad de un determinado factor utilizado. La cantidad de un determinado factor utilizado. El grado de productividad se traduce también en competitividad dentro del mercado, ¿sí? Entonces, la productividad laboral es medida mediante la eficiencia del trabajo, ¿cierto? Ahí tenemos mediante la eficiencia del trabajo. Ahí está. Vamos por acá. Evolución. Evolución de los sistemas de trabajo. Evolución de los sistemas de trabajo. A ver. En la evolución de los sistemas de trabajo, ¿qué vamos a poder apreciar? Esclavitud.
esclavitud. ¿Cómo es la cosa durante la esclavitud? ¿Todo bien? ¿Todos felices? Esclavitud. ¿Todos felices? Señores esclavos, ¿cómo se sienten hoy, señores esclavos? ¿Están más felices que ayer? ¿Están más contentos? No, pues no. No, pues para nada, pues no. Para nada, pues con el tema, para nada con el tema de la esclavitud. Entonces, este sistema se desarrolla en la antigüedad a partir de las guerras, pues, ¿no? ¿Nos recuerdan? El esclavo era considerado un ser inferior sin derechos, un objeto a disposición de su amo, ¿sí? A quien debía servir sin pago alguno, ¿no? ¿Eran dueños de la vida del esclavo o no? Sí, profesor. Claro, eran dueños de la vida del esclavo, pues. Entonces, si hablamos de la esclavitud, pues, sí, vamos a encontrar que no es lo mejor, pues, ¿no? ¿Cierto? La esclavitud no es lo mejor para nada. Y naturalmente, la gente va a vivir oprimida, pues. Servidumbre, pasamos a la servidumbre. Servidumbre, ¿cómo es la cosa en la servidumbre? A ver, ya no son esclavos, ahora son siervos. ¿Están mejor que antes o no? Se podría decir que sí, profesor. Se podría decir que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos mejor que antes en la servidumbre? Parcialmente, ¿no? Sí, Sí. Gradual. ¿Qué se ha ganado? Señores su siervos, ya no son libertad. esclavos. Unos ¿Ah? derechos. Se abrió más socialmente. Ya, ya, ok. Sí, pues ahora son siervos, ya no son esclavos, ¿sí? Ya son felices. No, todavía no. ¿Todavía no son felices o ya son felices? Aún no, Los regresan a la esclavitud. Ahí sí son felices. tampoco. Entonces, ¿qué cosa hacemos? A ver, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar entonces. ¿Qué dice el siervo? El siervo está en mejores condiciones, pues, ¿no? ¿Por qué el siervo está en mejores condiciones? Porque el siervo ahora ya se puede casar, puede tener sus hijitos, puede decir qué cosa va a cocinar. ¿Listo? Pero el amo sigue siendo dueño de su trabajo, ¿sí? Sigue siendo dueño del trabajo de la persona. Entonces tú puedes, ¿sí? Tener tu casita, tener tus hijitos, decir que cocinas todo, pero trabajas para mí. Yo sigo siendo dueño de tu trabajo. Entonces, a las finales llega a ser igual, pues, muchachos. A las finales llega a ser igual. ¿Por qué llega a ser igual? Porque de lo que siempre se ha querido aprovechar el hombre, ¿sí? Es del trabajo de los demás, ¿cierto? Del trabajo de los demás. Y si trabajan para ti, y si trabajan para ti, ¿tú ganas sin trabajar o no? Si trabajan para ti, tú no haces nada,
y tú ganas sin trabajar. ¿Cierto? Sí, Ya está. Entonces, en resumidas cuentas, iba a ser lo mismo, pues, ¿no? Te iban a dar ciertos beneficios, pero al final se iban a seguir aprovechando de tu trabajo. Cooperación libre. Cooperación libre. Cooperación libre. Los gremios. Los gremios. Van a aparecer los gremios. ¿Cierto? Aparecen los gremios. Aparecen a finales de la Edad Media con la formación de las ciudades. ¿Cierto? Formación de los burgos, que están fuera del castillo, ¿no? Y están compuestos por trabajadores. Esos trabajadores van a ser artesanos, que están organizados bajo rígidas normas y se van a agrupar en tres niveles, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos tres niveles? Estos tres niveles van a ser maestros, oficiales y aprendices. Maestros, oficiales y aprendices. Ahí está. Empieza la cooperación libre. Naturalmente, ¿no? Cuando hablamos de los gremios, estos son grupos de personas, ¿no? Grupos de gente son estos gremios. Grupos de gente que lo que van a hacer es que van a ir mejorando entre ellos, ¿no? Se están organizando. ¿Qué va a venir? Va a venir la libre contratación. Va a venir la libre contratación. Este sistema aparece a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? ¿Pasa algo o no pasa nada en la Revolución Francesa? ¿En qué aspecto, profe? ¿Político, económico? Político, pues, ¿qué es lo que se gana? En los derechos, bueno, de civiles y Claro, políticos. claro, pues, vamos a tener derechos, pues, ¿no? Y si ahora hay derechos, y si ahora hay derechos, entonces, ¿sí? La gente puede negociar su trabajo o no. ¿Tiene derecho a querer trabajar y a un Claro, pago? claro, Claro, por supuesto. tiene Pero derecho a un pago. creo que lo económico como un pago justo y las horas adecuadas de trabajar aparece la segunda revolución, ¿no? Industrial. No, la revolución industrial. La gente si quiere puede no trabajar. Si no le conviene trabajar, no trabaja o va a trabajar de todas maneras. Si no le conviene, no trabaja, pues. Si no quiere, no trabaja. Ahí está. Entonces hablamos de la libre contratación, ¿no? Entonces sí, pues la revolución va a marcar la pauta, ¿sí? Y esto se sustenta en el derecho del individuo, pues, ¿no? La libertad del trabajo, establecido mediante un contrato individual. El trabajador va a vender su fuerza de trabajo, su fuerza laboral, como una mercancía, ¿no? A cambio del cual va a recibir dinero, a cambio del cual va a recibir un salario.
Ahí está. Avanzamos. Aparece el sindicato. ¿Qué hace el sindicato? ¿Qué hace el sindicato? ¿Para qué sirve el sindicato? Para proteger a los trabajadores. Sindicato, Para proteger sus sí, derechos. es la agrupación de los trabajadores. Claro, la agrupación de los trabajadores, ¿no? ¿Dónde los van a defender? Pues, ¿no? Se van a defender a los trabajadores. Entonces, esto va a ocurrir pues a fines del siglo XIX. Ya estamos en la segunda revolución industrial, ¿sí? Y el sindicato representa y protege a los trabajadores, ¿cierto? Además, trata de lograr mejoras en las condiciones laborales. Va a obtener mejoras, ¿no? De estas condiciones. De las formas de trabajo, ¿no? De las formas laborales. Entramos en las formas atípicas del trabajo, ¿sí? Entramos en lo que vamos a llamar las formas atípicas del trabajo. ¿Cuáles son estas formas atípicas? A ver, la OIT, ¿no? ¿No? El trabajo atípico es un término genérico que designa diversas modalidades del empleo que difieren del empleo estándar, pues, ¿no? ¿Cuál es el empleo estándar? El empleo estándar tiene que tener un contrato, el empleo estándar debe tener planilla, el empleo estándar debe tener beneficios sociales, horarios completos, relación directa, ¿no? Entre el trabajador y el empleador. Ahí está. Vamos a tener la esclavitud. La esclavitud o el trabajo forzoso, ¿cierto? A ver, en estos tiempos podríamos hablar de esclavitud. Creo que ya no, bro. ¿Existirá una esclavitud moderna? Eso sí, Sí. en las compañías de, por ejemplo, la de China, creo, no se estaba informándome que hay compañías que tienen una esclavitud moderna. Claro, podemos hablar de una esclavitud moderna, sí podemos hablar de algún tipo de esclavitud moderna, pues, ¿no? Cuando decimos esclavitud moderna, pues nos vamos a referir a ciertas cosas que hasta hoy parecen insólitas, pero que son ciertas, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es eso? Esclavitud moderna se define como situación de explotación, ¿no? Situación de explotación en la que una persona, situación de explotación en la que una persona
no puede negarse debido a amenazas, ¿no? ¿Cierto? Debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño, ¿no? Explotación de ciudadanos de Malasia, en Lima. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también la minería informal, ¿no? La minería informal, por ejemplo, ¿cierto? Ahí podemos nosotros notar, ¿no? Esa suerte de explotación actual, ¿no? O de esclavitud actual. Empleo multipartita. Empleo multipartita. Cuando hablamos del empleo multipartita, vamos a hablar entonces, sí, vamos a ver nosotros, o vamos a hablar entonces nosotros de los service. Los service. ¿Han escuchado hablar de los service? ¿Qué serán los service? Director, creo que es un intermediario para contratar personas. Sí, claro, eso es un service, ¿no? Un service es una empresa especializada que se crea para hacer una función específica, ¿sí? Una función específica, ¿cierto? Eso es un service. Y de esa manera las empresas formales grandes, ¿sí? Evaden la responsabilidad, ¿no? Van a evadir la responsabilidad que tienen con su empleador va a ser, pues, va a ser oculta, pues, ¿no? La responsabilidad que tiene el empleador con los trabajadores, ¿cierto? Cuando los trabajadores no están empleados directamente, ¿no? Por la empresa en la cual prestan servicios, su empleo se afecta a través de acuerdos contractuales que involucran a múltiples partes, ¿no? Es decir, un trabajador es pagado por una agencia de empleos privada, pero es seguido a otra empresa usuaria en la que realiza el trabajo, ¿no? Ahí está el service. Ahí tengo el service. Empleo temporal. Empleo temporal. Cuando tengo esta forma de empleo. A ver, esto va a ocurrir cuando los trabajadores son contratados solo por un periodo, ¿sí? Se les contrata solo por ciertos periodos, ¿no? Solo por ciertos periodos específicos. Cierto periodo específico para poder obviar justamente la relación laboral que se tiene con el empleador. Se obvia esta relación. Entonces, contratos de una duración determinada, basados en proyectos, tareas, ¿no? Así como trabajo ocasional, incluyen los trabajos por día, pues, ¿no? Estos contratos laborales proporcionan flexibilidad al mercado laboral, pero
¿sí? Provoca que las empresas contraten regularmente a los trabajadores por tareas, ¿sí? Para tareas permanentes de la empresa. Tareas permanentes de la empresa. Por ejemplo, los que trabajan solamente en la campaña navideña, pues, ¿no? De muy corto tiempo. ¿Tendrán beneficios? ¿Tendrán beneficios? ¿Hay beneficios sociales para estas personas? No, profesor. No, pues, No, no, pues no, no hay beneficios sociales. Otro, el empleo encubierto. Otro, el empleo encubierto. Esta modalidad no se crea con la intención de anular o atenuar, ¿no? La protección que la ley brinda a los trabajadores, pues. Puede suponer cuando se oculta la identidad del empleador, ¿no? Contratando trabajadores a través de un intermediario, ¿sí? O de emplear al trabajador mediante un contrato civil, comercial o cooperativo. El trabajador es clasificado incorrectamente como independiente, ¿no? Aunque de hecho tenga una relación de empleado subordinado, empleo encubierto. Ahí está. El empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial. O el part-time, ¿cierto? También lo conocemos como el part-time. Esto va a permitir a que algunas personas se puedan insertar al mercado laboral, pues, ¿no? Y permite que se inserten al mercado laboral, ¿sí? De repente por primera vez, los que recién empiezan, o los que ya han trabajado y quieren, pues, ¿no? Volver, ¿no? Volver al mercado para poder usar el famoso part-time, ¿cierto? Aquí, como trabajas poco, también vas a ganar poco, pues, ¿no? Trabajas poco, ganas poco, como es natural, pues, ¿no? Es un trabajo asalariado que tiene por finalidad una duración inferior a la de un trabajo a tiempo completo, pues, ¿no?
El trabajo a tiempo parcial puede ayudar a los trabajadores, en especial aquellos con hijos, pues, ¿no? U otras responsabilidades familiares, hijos, responsabilidades familiares, a entrar o permanecer en un mercado laboral. ¿Sí? No sé, alguien que trabaje 4 horas diarias, por ejemplo, podría pasar por esto. Ahí está. Aspectos demográficos. Aspectos demográficos. Vamos a ver la población total. Y vamos a encontrar, pues, ¿no? La PEC, la población en edad de trabajar. PEC, población en edad de trabajar. ¿A qué edad se puede trabajar, gente? ¿14 años, profesor? Así dice el texto. Ahí está. Están chequeando ahí. Están chequeando su material. Está bien. 14 años entonces. ¿Seguros? De 14 años a más. De 14 años a más. A ver, lean bien. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué era la ley? ¿Qué era la ley? ¿La gente puede trabajar a partir de los 14 años o a partir de los 18 años? ¿Cómo será el aspecto legal? En el aspecto legal creo que es a partir de los 18, profesor. Ya, pero hay que tener una salvedad aquí, ¿ya? ¿Cuál es la salvedad? Sí. La salvedad va a ser la OIT. ¿Qué será la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué indica? ¿Qué indica? Habla de una edad psicomotriz, ¿cierto? Se va a referir a una edad psicomotriz. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa en una economía desarrollada? Un chico de 14, 15, 16 años en una economía desarrollada, ¿a qué se tiene que dedicar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un chico de 14, 15, 16 años en una economía desarrollada, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué se tiene que dedicar un muchacho? Ahí está. Acá está en el chat. Alexa, David. Sí, pues, a estudiar, ¿cierto? ¿Qué pasa si en un país desarrollado, no sé, alguien no va al colegio? ¿El colegio reporta o no reporta? El colegio reporta, ¿no?
Y naturalmente se reporta a las familias, pues, ¿no? Y las familias van a tener que intervenir, pues, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está estudiando? ¿Por qué está haciendo otras cosas, ¿no? Porque el Estado tiene que cuidar a su población. Y si el Estado cuida a su población, entonces tiene que hacer que estudien, ¿no? Que la cosa salga bien. Eso es lo usual, lo regular, lo que tiene que pasar, lo que tiene que ocurrir. Porque en un país desarrollado, esos chicos tienen necesidad de trabajar para comer, No, no tiene necesidad. o pues no tienen necesidad de trabajar para comer. Y de repente querrán también otras cosas, pero no es que necesiten el aspecto básico. Sin embargo, en economías como las nuestras, ¿no? Economías informales, economías emergentes, economías como la nuestra, con el caso Perú, aquí en nuestras economías, nosotros vamos a poder, ¿sí? Observar de que, qué ocurre si hay un muchacho o una familia de 14, 15, 16 años más o menos promedio, que está estudiando en su colegio, pero que se empieza a dar cuenta de que la plata no alcanza para comer. Si la plata no alcanza para comer, ¿qué va a hacer el jovencito? ¿Se va a quedar observando cómo a la familia le suena el estómago o va a salir a trabajar? Salir a trabajar. Claro, tiene que salir a trabajar, pues. ¿Cierto? Tiene que salir a trabajar. Y naturalmente, pues no, son realidades que vivimos. Por eso es que la OIT, ¿sí? La Organización Internacional de Trabajo, ha planteado que para el caso de las economías como las nuestras, ¿sí? La edad psicomotriz, ¿no? En la que pueden trabajar, ¿sí? Va a ser de 14 años a más. Pero es como un aspecto informal, ¿ah? Porque eso lo ves desde el análisis de la informalidad. Más legalmente, pues, tal como dice la ley, ¿no? Se debe trabajar a partir de la mayoría de edad, que son los 18, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, cuando hablamos nosotros de la PET, la población en edad de trabajar, ¿cierto? Desde el análisis de la OIT van a ser 14 años, pero desde el aspecto legal van a ser 18, ¿no? Listo. Por ejemplo, tripartita, me preguntan por aquí, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de empleo, ¿sí? En donde van a intervenir, ¿sí? Sí, el gobierno, ¿no? Los trabajadores también y los empleadores, ¿no? Sí, para poder solucionar el problema del empleo. Entonces, esos sectores, pues, ¿no? Van a asociar como iguales a los independientes, ¿no? La idea es formular políticas económicas sociales, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Listo, ahí está la PET. Población que no está en edad de trabajar, ya saben, los menores. La PEA, retribución de factores. Pago a los factores originarios, pues, ¿cuáles son los factores originarios? Álvarez, ¿cuáles son los factores originarios? ¿Quién ayuda? Ya está, listo. El pago a sus factores. El pago a sus factores. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener? La población económicamente activa, la PEA. ¿Qué es la PEA? ¿Qué es la población económicamente activa? La población económicamente activa, la PEA son todas las personas que están trabajando, ¿sí? Y también son las personas, ¿sí?
que están buscando trabajo activamente, que quieren trabajar y no lo encuentran. Las personas que están buscando trabajo activamente, que quieren trabajar y que no lo encuentran. Sí, ellos también van a ser PEA. ¿Cierto? Los inactivos, los que no trabajan, la PEA se va a dividir en PEA ocupada y desempleo abierto. PEA ocupada, los que están trabajando, desempleo abierto, los cesantes y los aspirantes. ¿Quiénes son los cesantes? ¿Quiénes son los cesantes? Los que ya no van a trabajar, ¿no? Los jubilados, por ejemplo, ¿no? Cesantes. ¿Quiénes serán aspirantes? ¿Quiénes serán aspirantes? Los que aspiran a trabajar, los que quieren trabajar, ¿cierto? Los económicamente inactivos van a ser inactivos plenos y desempleo oculto. Estos ocupados van a estar de dos maneras, adecuadamente empleados y subempleados. ¿Sí? Los ocupados van a ser adecuadamente empleados y subempleados. ¿Quiénes son los adecuadamente empleados? ¿Sí? Los que trabajan en aquello para lo cual se formaron. Adecuadamente empleados trabajan en aquello para lo cual se formaron. Los subempleados, ¿sí? Ellos van a tener, ¿sí? Desempleo visible y desempleo invisible y subempleo invisible. Según el INE, la población en edad de trabajar son las personas aptas para ejercer funciones productivas. No existe una enfermedad internacional para definir la población en edad de trabajar. En América Latina y Caribe, la población en edad de trabajar ha sido precisada en función a las características del mercado laboral de cada país. Sin embargo, en la mayoría de ellos se determina tomando en consideración la edad mínima. No existe la edad máxima, ¿no? En el Perú se estableció, ¿sí? 14 años de edad para la edad mínima para definir a la población en edad de trabajar, tomando en consideración lo estipulado en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima. Listo, ahí está. Ya habíamos explicado eso. Población en edad de trabajar, pues, población económicamente activa y económicamente inactiva. Población económicamente activa, fuerza de trabajo, ¿no? Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas, ¿sí? Que contando con la edad mínima establecida, ofrece la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios, ¿cierto? Para la producción de bienes y servicios. ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes la conformarán? Personas que están trabajando y aquellas que están buscando activamente un trabajo. Los que están trabajando y aquellos que están buscando activamente un trabajo. Recuerdan, ¿no? Aquellos que no están trabajando pero que están buscando empleo también son pegas.
Población económicamente inactiva. Grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, no realizan o desean realizar actividades económicas. La PI está conformada por los estudiantes, rentistas, jubilados, amas de casa, discapacitados físicos, discapacitados mentales, entre otros, ¿no? Inactivos, estudiantes, jubilados, ¿sí? ¿Por qué se les llama inactivos? Porque no están generando, pues, producción al país, ¿cierto? Se les va a llamar inactivos porque no están generando producción en el país. Ahí está. ¿Listo? A ver, vayan desarrollando su boletín. A ver, gente, vaya desarrollando su boletín.
¿Ya estamos? A ver, espérate. ¿La 8 no entiendes? Está fácil, ¿ah? ¿Quieren que explique la 8? Ya, a ver, doctores. A ver, vamos con la pregunta 8. Está bastante fácil, ¿ya? Pero igual lo voy a explicar. A ver, dice, la retribución a los factores originarios. A ver, gente, ¿cuáles son los factores originarios? Ya me habían dicho hace un rato, creo. Ahí está arriba, a ver. Tierra y trabajo. Claro. O sea, que ¿quién me llama? Desconocido. Interrumpen. Ya, a ver. Claro, ya está. Ya, entonces la pregunta dice, la retribución a los factores. ¿Cuál es la retribución a estos factores? Navarro, nadie más. Nadie más que Navarro, ¿ya? Joseph. A ver, Joseph. Ya te dijeron, ya. Tu compañera te dijo ya cuáles son los originarios, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, ¿y cuál es la retribución? ¿Entiendes entiendes la pregunta? La retribución significa cómo se le llama el pago de este factor, de estos factores que son originarios. ¿Cuál será, Joseph? Claro, ¿no? Como dice, como Walca. Está en el cuadro. Navarro, ¿cuál será el pago del factor naturaleza? Navarro, que me estás preguntando, ¿cuál será el pago del factor naturaleza? ¿Y cuál es el otro pago? ¿Está claro la 8? ¿Los demás? Está ¿Los claro, demás profe. entienden la 8? ¿Está Sí, claro? Pues, profe. está claro. Ya Navarro, Profe, ya. Lee tu cuadro, en silencio lo demás. Trabajen en silencio, trabajen en silencio. Lo logré. Ah, no lograste ver el cuadro. Ah, pero ¿ya lo viste o te explico? Navarro, yo te estoy preguntando porque te des cuenta, pero si aún no si aún tienes dudas, ya, pregúntame nomás. Simplemente cómo se le llama el pago a esos factores. Y marca tu alternativa.
Ya está todo claro, ya, pues ya está, ya. Chévere, chévere. Ya, estamos en hora. Hora exacta. ¿Alguna duda? Marquen sus claves. Marquen sus claves, gente. ¿Listo? Hasta ahí la clase. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias, profesor. Ok. Chao, gente. Chao, profe. Feliz Semana Santa. Hoy feliz Semana Santa, muchachos. Se les quiere. Chao, Chao, profe. chao. Abrazos, abrazos, abrazos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao, chao.